¿Qué tal? Los saludamos de nuevo. Eh, no sabemos el momento en que nos ven, pero pues aquí estamos como cada semana. Y en la mesa, los de siempre o los de casi siempre. Eh, Carlos, Enrique, bienvenidos. ¿Qué tal? Gusto, Buen día, ¿cómo están? pues, Gusto verlos. pues estamos, que es lo que importa, ¿no? Y bueno, se acerca el momento electoral, ¿sí? Y también se crecen temas diversos, ¿no? Esta semana, pues me gustaría tratar con ustedes, conversar con ustedes eh, sobre tres puntos que me parecen importantes. El primero, basándonos en un texto, una revisión, un análisis que hace sobre el trabajo de las encuestadoras Viri Ríos, la columnista académica, investigadora que publica en Milenio y en El País. Y por otro lado, dos temas, uno de ellos que nomás no nos podemos quitar, que es el tema de la violencia en el marco de la contienda electoral. Y tercero, perdón, pues este nuevo episodio en el que el presidente vuelve a exhibir en su conferencia mañanera un caso, en este caso contra María Amparo Casar, la directora de Mexicanos Primero eh, eh, contra la corrupción, o ya ni me Mexicanos acuerdo. contra la corrupción y la impunidad. Exactamente. Y bueno, exhibe un expediente bastante amplio, lo vuelve público, que toca un tema de el supuesto suicidio que comete el esposo de Casar, que fue un alto ejecutivo en Petróleos Mexicanos. Es un caso de hace 20 años, pero que, de acuerdo con la propia Dirección de Petróleos Mexicanos, pues se comete una serie de manipulaciones con tal de beneficiarse de la serie de prestaciones post-mortem, haciendo pasar el caso no como un suicidio, sino como un accidente, ¿no? Y bueno, esto viene a abrir un nuevo episodio, repito, de este estilo que López Obrador ha manejado a través del sexenio, de exhibir de manera pública información sensible sobre personajes que él elige de manera selectiva para retratar lo que dice ha sido un sistema de corrupción que se ha sostenido durante años, ¿no? Y bueno, pues comenzamos con lo primero. Viri Ríos publicó recientemente el resultado de un análisis que hace sobre un conjunto de encuestas, de encuestas hechas por 54 casas entre 2018 y 2023, analiza 284, y bueno, pues básicamente dice, hay un gran volumen de estas empresas, de estas casas encuestadoras, que le atinan, más por suerte que por metodología, ¿no? O más por otra cosa que por la metodología misma, cuando apuntan hacia quién va a ganar, pero pues siempre erran o suelen errar en el porcentaje que le confieren a cada candidata, candidato. Y en este caso, la que sale mejor parada es la de Grupo Reforma, ¿no? Con un 58% en la contundencia de sus resultados. Pero más allá de lo que expone Viri Ríos en su análisis, pues hay una gran verdad, y es el descrédito de las casas encuestadoras eh, que se ha tenido desde, por lo menos, las últimas dos elecciones. Carlos, tú cómo ves o qué tienes que decir respecto a esto? Pues mira, es que el problema en realidad, pues viendo apuntas hacia el final, es que ya no sabemos a quién creerle o si mejor descreemos de todos, porque el asunto es que la estadística, siendo una ciencia exacta, o sea, me imagino al señor Gauss en nuestros días viendo esto que hacen con el método que él desarrolló para
inferir comportamientos de poblaciones a partir de una muestra que reprodujera las características del universo, pues arrancándose los cabellos realmente y pues pensando seriamente en el suicidio, porque es una pachanga ya, cuando no una prostitución de esta actividad que tendría que ser una actividad interesante, sofisticada, que nos diera datos para tomar decisiones o que le dé datos a los políticos y partidos para tomar decisiones, pero en cambio tenemos esta disparidad de resultados. Todos miden a la misma población, pero unos nos dicen que Claudia Sheinbaum está a 60 puntos de distancia y en el otro extremo hay unos, ¿no? La semana pasada apareció una encuesta de Massive Caller que dice que están empatadas las candidatas punteras. Y frente a esa realidad, a mí me parece que nada más hay dos opciones: o todos están equivocados, o solo una de las encuestas dice la verdad o está bien hecha, pero no sabemos cuál. Y en ese pues en ese caldo de cultivo, ¿sí? Pues cabe todo y puede pasar todo, y entonces las encuestas ya no son un instrumento científico, ya no miden nada que valga la pena saber de cuál es su dimensión o cuál es su tamaño, y lo que a mí me llama más la atención pues es que los partidos y candidatos sigan gastando tanto dinero en hacer encuestas que no sirven absolutamente para nada. En ese sentido, Enrique, todas las encuestas, o la mayoría, casi en su totalidad, pues le dan un triunfo, vaticinan el triunfo de Claudia Sheinbaum en las presidenciales, ¿no? Solo una, y ya lo mencionó Carlos, Massive Caller, las ubica más o menos ahí en una especie de empate técnico, ¿no? Ahora hay que decir que esta casa encuestadora pues es fundada por panistas, pero más allá del sesgo de una y otra, me llama la atención que entre las mejores evaluadas son aquellas que están atadas a medios de comunicación o que emprenden medios de comunicación, Reforma, El Financiero, El Heraldo, pero ¿qué impacto crees que tienen estas encuestas, por muy poco creíbles que sean, en la opinión del ciudadano, del elector, ¿no? Gracias, Nacho. Mira, voy a tratar de estructurar una opinión al respecto. Yo, primero que nada, quiero felicitar a Viri Ríos porque es de ese tipo de ejercicios, digo, espero que nos esté viendo, seguramente como cada semana nos ve puntualmente. No, sin duda, nos está viendo. Le mando una felicitación porque es de esos ejercicios que yo siempre he querido hacer, o sea, cuando veo así todo, es marejada de encuestas tan contradictorias, siempre he dicho, ¿por qué nadie ha establecido el grado de confiabilidad de las casas encuestadoras, atendiendo, desde luego, a su porcentaje de bateo, vamos a decirle de esa manera, ¿no? Entonces, Viri Ríos se da esta tarea analizando 300 encuestas aproximadamente del 2018 para acá, de los distintos niveles de elecciones, de lo federal a los estatales, a las elecciones locales, y hace esa chamba hace esa chamba por mí, porque es de esas cosas que yo siempre dije, un día lo voy a hacer y nunca lo voy a hacer. Entonces, ella ya lo hizo por nosotros, y el resultado me sorprendió poco. Reforma, creo que sí es una compañía periodística que ha decrecido en los últimos años, ha perdido algo de ¿qué podríamos llamarle? Ya no tiene un liderazgo tan notable. Sin embargo, su departamento de estadística y encuestas todavía es muy confiable y todavía detiene la respiración de los candidatos cuando se publica una encuesta, como fue en el 2018, cuando íbamos a elegir al actual presidente.
la gente publicaba encuestas por aquí, por allá, unas más, menos favorables, unas que incluso a lo mejor daban un empate técnico imposible, ¿verdad? Entre los candidatos de PAN y PRI con Andrés López, que era sencillamente inalcanzable. Pero el nivel de fidelidad que arroja la de Reforma con respecto a la realidad le ha ganado muy buen prestigio, al grado de que, como te digo, cuando se publica la encuesta de Reforma, todo el mundo contiene la respiración. Ahora, de hecho fue, Enrique, nada más para hacer una acotación para todas las personas que nos están viendo más allá de las fronteras mexicanas y de las fronteras coahuilenses. Alrededor del mundo, así es. Reforma fue justamente el medio o la casa encuestadora, digamos, que con mayor precisión midió la intención de voto en Coahuila el año pasado, en la elección de Manolo Jiménez. Sí, no me extraña, te digo. Y cosa rara, digo, siempre le dio la amplia ventaja a AMLO, y curiosamente es uno de los medios a los que el presidente más maltrata en sus comentarios. Sin embargo, creo que el departamento de encuestas de Grupo Reforma se defiende por sí solo. Sí, no es tan difícil, digo, la mayoría de las elecciones, si nos ponemos a pensarlo, se puede percibir cuando hay un ganador, claro, a menos que sea un caso excepcional en el que esté muy cerrado. En ese caso, las encuestas podrían a lo mejor darnos algo de luz. Me preguntaba sobre el impacto. Creo que ahí es donde se puede cucharear una encuesta. Es decir, por ejemplo, si están en una elección Carlos contra Nacho y Carlos trae una ventaja muy amplia, bueno, pues a lo mejor Nacho paga una encuesta en el que esa ventaja no sea tan abrumadora y le dé a la opinión pública o a los electores la noción de que es remontable, de que vale la pena salir a votar, de que todavía vale la pena intentarlo, ¿no? Es ahí por donde se podría tratar de manipular a la gente a través de los resultados de las encuestas. Finalmente, las encuestas son como medirse pipí, cada quien trae sus datos, ¿no? Pero, a ver, yo ahí sí creo que hay una percepción equivocada. Yo no conozco, no dudo que pueda haberlo, pero no conozco ningún estudio que de manera concluyente diga que el hecho de publicar resultados de encuestas influye en el resultado o en la forma en que las personas votan. Es decir, no conozco. ¿Habría que hacer una encuesta al respecto? Sí, habría que hacer una buena encuesta para ver si las encuestas hacen que la gente cambie su voto. Hay esta percepción, y desde el inicio de esta etapa de la llamada normalidad democrática en México, me parece que ha habido un error de principio del que la legislación electoral considera las encuestas en el apartado de la propaganda política. Y entonces se considera un instrumento propagandístico el hecho de dar a conocer encuestas. Pero insisto, yo no conozco ningún estudio que indique de manera concluyente que si yo consistentemente soy bombardeado con el dato de que en una carrera electoral está arriba el candidato o la candidata B y yo quiero votar por la candidata o candidato A, pues el hecho de escuchar constantemente que va a ganar el otro haga que yo mejor decida votar por B en lugar de por A para estar con los ganadores. Eso digamos, bueno, no hay un estudio caso, digo, fuera de si hay o no un estudio concluyente, pasó en el 2000 con el voto útil que termina favoreciendo a Vicente Fox. Y yo creo que ahí sí pesó el ánimo de, si yo no quiero que el PRI pero las encuestas siempre decían, pero no fue por las encuestas. Estaban muy cerradas. Las encuestas decían que iba a ganar la Bastida. Yo no creo que las encuestas cambien tu intención de voto, pero quizás si tú, si te animen a salir a votar, es lo que yo creo que podría quizás en un momento dado,
animar una encuesta, avivar las ganas de salir pegar en el ánimo. Y quizás, si es lo suficientemente influyente, sí modificar el resultado. Pero ahora, bueno, habría que medirlo. en una contienda como la actual, en donde, digo, el promedio concede una ventaja de 20 puntos a Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, pues yo creo que difícilmente eso va a mover los ánimos para votar o no votar. Aquí vamos a ver, en todo caso, si la hipótesis de malas mediciones, de malas metodologías empleadas por las casas encuestadoras, pues se vuelve a cumplir, ¿no? Pues la casa de campaña de la candidata de oposición estaba celebrando la encuesta de Massive Caller como si fuera, como si fuera un hecho consumado, que ya había un empate técnico entre las candidatas después del debate. Sabemos que, bueno, era más un recurso teatral que otra cosa. Pero por eso precisamente me parece que es oportuno el ejercicio de Viri Ríos. Yo espero que la gente lo tenga presente y aprenda a castigar con su desdén las casas encuestadoras que son menos confiables o las que se han prestado más pues al juego político, ¿no? En vez de tratar de reflejar Fíjate, de pero hacer un además retrato hay de la otros, realidad. me parece que hay otros efectos todavía adicionales, no sé si peores, en relación con este fenómeno, porque yo me imagino a un ejecutivo de Bimbo, de Coca-Cola, de Procter & Gamble, tratando de decidir a qué encuestadora contrata para hacer un estudio de mercado sobre un producto o la medición de satisfacción, etcétera. ¿Y cómo decides a cuál le das un contrato de este tipo si todas ya se dedicaron a prostituirse y hacen encuestas? Digo, me da la impresión de que lo que hacen ya son encuestas a la medida. Yo estoy seguro que cualquier campaña maneja dos encuestas, unas para publicar y otras para manejo interno, que te sirvan para pues más o menos dirigir tus estrategias. No tendría nada de raro y es lo que yo haría. Bueno, finalmente todo entra dentro del campo de las manipulaciones, pero creo que en esta ocasión no va a alcanzar y pues nada más habría que ver al final, después del 2 de junio, pues cuál de las casas encuestadoras se mantiene firme como o en su ejercicio creíble, ¿no? Eso ya lo... Massive Caller, por haberse aventado este gallo tan grande, de decir, no, ya estamos en empate técnico, se está jugando el prestigio a futuro. Pero es que ese es el punto, Enrique. ¿De verdad se están jugando el prestigio? ¿Les importa el prestigio? ¿Hay una cosa como el prestigio alrededor de las casas encuestadoras? Yo ya tengo serias dudas al respecto. Hemos visto, digo, el ejercicio de Viri te enseña, perdón que le diga Viri a la señorita Ríos, Bueno, así nos llevamos con ella. Te muestra que hay casas encuestadoras que efectivamente tienen un prestigio que defender. Las primeras 3 o las primeras 5, o sea, hay unas que están arriba del promedio con muy buen desempeño. Entonces, hay casas encuestadoras. Lo que pasa es que, no sé, para el electorado pesan mucho algunos nombres de casas encuestadoras que cuando los vemos ya en esa gráfica, decimos, güey, o sea, pero si tiene un porcentaje terrible, que no se corresponde con el prestigio que aparentemente ostentan. Entonces, creo que ha sido un poquito descuido de la ciudadanía de no darle seguimiento a las casas encuestadoras, perdón. Ya deja tú el prestigio ciudadano, pues siguen cobrando una muy buena lana cuando hacen ese, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos. Segundo tema, sí, 2004, hace 20 años, quien fue el coordinador de asesores de la dirección de Petróleos Mexicanos, perdón, Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar,
pues muere al caer de un piso 12 en la torre de Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, 20 años después, en la mañanera, el director de la paraestatal, pues presenta un expediente bastante amplio para fijar un punto, y es que aquello que se trató como un accidente, pues en realidad habría sido un suicidio, pero por la manipulación, acusan ahí en la mañanera, de la propia Casar junto con Héctor Aguilar Camín, pues se logra que la entonces Procuraduría General de la República eh, diga que aquello fue un accidente, y eso le permite a Casar cobrar un seguro de vida, eh, tener ayuda para los gastos funerarios y recibir una pensión post-mortem a favor de los dos hijos que procrearon por los próximos 25 años, ¿no? Hay una clara violación, o se presume, pues, una clara violación a la privacidad en este tipo de casos, pero pues el presidente López Obrador lo defiende diciendo que pues, hay que exhibir la forma en cómo se tejían estas redes de complicidad que sostuvieron a un régimen corrupto que benefició a muchos de los que él mismo ha identificado como sus grandes detractores, ¿no? Ahora, pues María Amparo Casar, hay que recordar, es la actual directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta organización civil, ¿no? Que pues no solamente realiza investigaciones periodísticas, sino también académicas, hace litigio estratégico, y fue fundada hace casi 10 años, en 2015, y bueno, pues ahí también tenía como cabeza al gran enemigo del presidente López Obrador, ¿no? A Claudio X González. Ahora, primera pregunta ¿es válido este estilo presidencial en pro de descubrir cómo se tejía la corrupción o las grandes redes de corrupción de este país con esta exhibición de datos públicos? Hay que recordar que lo mismo ha hecho con pues Carlos Loret de Mola y con otros personajes relevantes dentro de la opinión pública mexicana. Enrique, ¿qué piensas? Mira, no, desde ningún punto de vista es válida la actitud del presidente. No al lugar, un presidente no debería estar violando el derecho a la privacidad de nadie. Incluso el peor criminal tiene derechos que deben ser respetados. Y sin olvidar que además de que todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario en un tribunal apropiado, ¿no? Entonces, es muy curioso, no es nada curioso, en realidad es lo más común del mundo, que uno de los lemas o de las frases más cansadamente recurrentes de Andrés Manuel sea la mentira cuando no tizna mancha o algo así. Ya ven que al señor le encanta hacer estadismo a través de refranes. Pero aludiendo a esto, dice que se le calumnia, y aunque resulte al final ser todo un montaje o un engaño o un complot, ya su prestigio queda un poco dañado. Pero es precisamente lo que se ha dedicado a hacer en sus ya casi 6 años de gobierno, a nunca presentar pruebas ni a seguir procedimientos legales cuando él dice tener pues los pelos de la burra en cualquier caso de corrupción, y simplemente se dedica a exhibirlos en la mañanera. Ya no hay un seguimiento, ya no se llega a la verdad de las cosas, ya no se llega al fondo del asunto. Sin embargo, él ya a sus enemigos los exhibió, los agarra a veces de tarea durante, no sé, semanas. Entonces,
es un proceder muy cobarde, es un proceder muy, ha envilecido mucho la investidura presidencial, para decirlo llanamente, y es una forma muy abusiva de ejercer el poder, es una manera de hacer bullying, de hecho, tener todo el poder, todo el respaldo del Estado, y agarrarla de manera personal, no institucional, sino personal en contra de quienes le resultan incómodos, y en realidad hacer el mínimo señalamiento desde la tribuna que se inventó, que es la mañanera, es ya francamente abusivo. Digo, le tocó simplemente a la madre buscadora, esta Ceci Flores, ya salieron las madres buscadoras tachadas de neoliberales y conservadoras. O sea, no me chingues, nadie puede incomodar tantito al macuspano, porque pues al día siguiente te conviertes en el nuevo Judas para ser quemado en la mañanera. Ahora le tocó a María Amparo Cázar. Ve cómo la respaldaron inmediatamente un montón de opinadores y periodistas e intelectuales, que dicen, bueno, si hay algo que investigar, investígalo y hazlo por los canales conducentes, pero dedicarle una hora a la mañanera mientras hay tanta violencia en el país, dedicarle una hora de tu conferencia matutina, que al parecer es tu única acción de gobierno en el día, dedicarle una hora completa junto con el directivo de Pemex, bueno, habla de que es alguien profundamente encabronado, profundamente rencoroso. Ahora, los temas que ha expuesto y que se asemejan a en las mañaneras López Obrador, digo, también generan una reacción negativa hacia ellos por la masa pública, ¿no? Es decir, estos supuestos privilegios, estos acuerdos que se daban en lo oscurito, y que el presidente se ha encargado de ventilarlos de manera pública, ahora sí que sin importar los medios, con tal de obtener un fin, convierte esto en un ejercicio de honestidad en los términos que propone el presidente, o se trata, a final de cuentas, de algo muy personal. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, a ver, yo retomaría la pregunta que hacías al principio de si esto es un elemento de combate a la corrupción y si en ese contexto se vale. Y el asunto es que ese es el problema de fondo, es que no se trata de combatir la corrupción. En el discurso del presidente no hay tal intención. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un tipo que no quiere discutir con nadie, tiene pulsiones autoritarias. En mi concepto personal, es un aprendiz de dictador, que sus sueños más húmedos tienen que ver con el hecho de poder ser elevado a la estatura de emperador o de rey de la nación mexicana. No tiene ningún viso de demócrata, y este caso, como muchos otros, lo desnuda por completo. Y yo diría que hay que hacerse una sencilla pregunta respecto de este caso. Si María Amparo Cázar no encabezara un organismo civil que se ha dedicado a investigar la corrupción y denunciarla, no en este sexenio, sino desde el anterior, desde que surgió esta organización, con datos, con pruebas que pueden ser rebatidos, que se puede contrastar. Si María Amparo Cázar no dirigiera Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿este caso se habría ventilado? Y mi respuesta es que no, porque de lo que se trata para el presidente es de desprestigiar a sus contradictores, a sus adversarios. El presidente es incapaz de entablar un debate con nadie. Es un hombre carente de ideas. No puede contrastar los argumentos de otra persona, destruirlos, aportar evidencias que lo diluyan. No, él se dedica a difamar, a calumniar a sus contradictores, porque esa es la única forma que él sabe de avanzar en sus planteamientos.
Y la megalomanía que hay alrededor de esto es verdaderamente increíble, porque luego en el asunto de la verborrea cotidiana se pierde cosas que dice Andrés Manuel López Obrador, pero déjenme leerles un párrafo de los que pronunció en la mañanera de ayer, ¿sí? Está hablando del caso de María Amparo Casar y dice entonces que los intelectuales orgánicos y los que empujaron para que existiera el INAI, que se creara el INAI, que pues surgió en la época de Vicente Fox, hace poco más de 20 años, y dice textualmente: en mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un acto de corrupción. Uno, para no poner otros ejemplos, y ofrezco disculpa por hablar de mi persona. Nunca. Y crearon el instituto en contra mía. O sea, López Obrador dice que el INAI fue creado para combatirlo. O sea, el tipo es un megalómano, ¿sí? Que construye un universo paralelo que él habita todos los días. Y de que él está en el centro de todo. Y él está en el centro de todo, por supuesto, y todo se explica a partir de su existencia, de lo que él hace, de su respiración, de sus pasos. Eso es este presidente, un pigmeo intelectual que no tiene recursos intelectuales para enfrentarse a sus detractores y por eso lo único que hace es calumniar, aventar datos a la opinión pública para que pero luego sus... Pero efectivamente, ¿calumnia? ¿Crees que calumnia? ¿O existe una evidencia con lo que se puede alcanzar un grado de indignación popular cuando se exhiben este tipo? Mira, si nos atenemos a los, digamos, a las definiciones legales, ¿sí? Cualquiera que haya sido, yo no conozco el caso, no conozco el expediente, no podría decir si en efecto este señor se suicidó o si fue un accidente, ¿sí? No conozco el expediente y es muy difícil opinar de algo legalmente si no conozco el expediente. Pero lo que sé es que hay una verdad jurídica y la verdad jurídica es que se falló a favor de la viuda y de los huérfanos, ¿sí? Y ese asunto, en todo caso, si hubiera una irregularidad, está prescrito desde el punto de vista legal. Han pasado 20 años, entonces pues sí, técnicamente es una calumnia, como lo hace con muchos otros, hombre, el presidente en efecto, sí, así hay que decirlo con todas las letras, se dedica a calumniar, eso es lo que él sabe hacer, él no sabe debatir, no discute, no contrasta argumentos. ¿Por qué? Porque es un tipo primitivo en ese sentido y limitado intelectualmente. Ahora, Enrique, ya mencionabas ahorita, están este tipo de casos que sin lugar a dudas tienen un cálculo político, electoral, el momento en el que se hace, el personaje contra quien se procede, que también abarca a, coincidentemente, críticos, críticas de este gobierno, pues ocurre mientras que el país sigue como deshaciéndose en casos de su rutina diaria, ¿no? Que es la violencia criminal. Y bueno, pues el fin de semana hubo un triple asesinato, dos hermanos procedentes de Australia, otro estadounidense, los tres se van a surfear a las costas de Ensenada y los asesinan. En un caso donde, pues, según la Fiscalía de Baja California, que es gobernado por Morena, pues simplemente pasan por ahí, ahora sí que pasaban por ahí los supuestos asesinos, deciden robar la camioneta en la que viajaban estos tres surfistas y sin más los matan, los tiran, se deshacen de los cuerpos, pero eso ha desatado un escándalo mayúsculo porque desde Australia y desde el extranjero se vuelve a colocar México como un país salvaje, sin justicia, sumido en la impunidad, bajo el yugo de los cárteles de la droga. Y luego, hoy, pues nos amanecemos con otra noticia, ¿no? Que es un asesinato, el asesinato de 9 personas en Fresnillo, Zacatecas, en donde también gobierna Morena, los hermanos Monreal,
en donde Saúl Monreal, que es el alcalde con licencia de Fresnillo, pues hay que recordar que les mataron al cuñado, les mataron a otro miembro de la familia, y él mismo está haciendo campaña, no en las calles, sino por redes sociales, ante la amenaza que significa el crimen en esa región del país. Pero bueno, violencia como todos los días, pero esta vez de nueva cuenta con el reflector internacional colocado en una región precisa del país, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto, Enrique? Sí, Nacho, mira, hablo, como les decía hace rato, se dedica a gobernar a través de dichos y dicharachos. Va a haber una competencia muy, muy, muy dura para saber a final de sexenio cuál es la frase que lo define, pero hay muchas que están ahí. Y ayer se volvió a aventar una perla del pensamiento cuando dijo que en su sexenio efectivamente había más muertos. Por fin nos admitió algo, pero hay menos violencia. Y todo el mundo se quedó como que, chinga, o sea, what? Explícanos. Y él hizo ahí pues sus malabares retóricos tratando de explicarnos cómo su sexenio, a pesar de ser más sangriento, está mejor controlada la violencia. Más bien te pediría, Nacho, si tú le entiendes a esto, Carlos, y si ustedes saben qué es lo que quiso decir o qué es lo que quiso más o menos instrumentar como argumento, que alguien me lo explique. Pues se trata de álgebra inversa, mi querido Enrique. Algo que no podemos comprender los simples mortales, ¿no? Sí, como dices, desgraciadamente, sí, pues al menos México era el patio de recreo para muchas vacacionistas, los spring breakers, los surfistas, pero carajo, o sea, es muy, muy, muy tétrico el final que tuvieron estos pobres surfistas. Y pues sí nos pinta terriblemente mal ante la comunidad internacional y no hay discurso presidencial que pueda lavarnos la cara. ¿Qué le falta? Bueno, y todo esto es resultado concreto de la endeble política de seguridad que ha tenido el presidente. No quiere ejercer nada de presión no pareciera que no los quiere incomodar a las bandas criminales. Los enemigos están en otra parte para él. Así que, bueno, pues esto es consecuencia directa de su estrategia. Es terrible, pero bueno, mejor cedo la palabra porque si no me empiezo a enchilar. Pero... Ahora, siempre que se alude a la violencia en México se habla de cárteles de la droga, ¿no? Pero en realidad el país está atomizado completamente en términos de violencia criminal. Es decir, no se necesita ejercer necesariamente una violencia desde grupos estructurados, perfectamente organizados, sino que ya hay un ejercicio cotidiano a través del robo, del asalto, del homicidio, de la amenaza, en Sí, fin. pero incluso, perdóname, incluso si fuera un hecho perpetrado por dos asaltantes o que no fuera, vamos, parte del crimen organizado, hay una pereza del Estado para perseguir el delito y encuentra la misma justificación, o sea, No, se es que tiene que justificar, para allá se, voy. se tiene que Hay un, justificar de la misma manera, decir, no, bueno, es que es gente pobre y tenemos que atender las causas, no los vamos a criminalizar. no, Al pero presidente lo que... hay un ambiente creado ya, las condiciones totalmente arraigadas para que cualquiera que se lo proponga, pues delinca y lo haga con impunidad. Digo, más del 95% de los crímenes en este país no se castigan, no se persiguen, y cuando se persiguen, pues se hace de mala forma, ¿no? Ahora, el presidente Carlos ha tratado de centrar su enfoque para explicar este grado de impunidad, no solamente en la corrupción,
en términos generales, sino concretamente en el Supremo, en el Poder Judicial, ¿no? Pero, pues, finalmente él no quiere ver la enorme corrupción que anida en el Ministerio Público, en las fiscalías, que son quienes finalmente investigan e integran los expedientes y lo hacen de manera bastante deficiente cuando deciden perseguir un delito. Pero a final de cuentas, todo este concierto de sucesos, de hechos, pues es lo que está en el centro también de, de las campañas presidenciales, de las campañas regionales, porque la seguridad sigue siendo el tema que más lastima a los mexicanos. Pero, bueno, ¿qué encuentras en las candidaturas, sean regionales, sean las presidenciales, desde luego? Discursivamente hablando, ya veremos en los hechos, que prodigue algo de esperanza o de tranquilidad ciudadana. No, 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 absolutamente nada. Y ese es el gran problema y esa es una tragedia. A ver, creo que uno de los peores pecados de la clase política de este país, es decir, de todos los políticos, de todos los partidos políticos, de todas las regiones, de todos los colores y sabores, es la politización de la seguridad pública. No es responsable, no es sensato, es insano que se politice la seguridad pública como se ha hecho en nuestro país y como lo siguen haciendo todos. Porque por un lado me parece que para empezar es un fenómeno multidimensional. En una dimensión está el dolor de las familias, la tragedia que significa para miles de familias que uno de sus integrantes deje de estar con vida, deje de estar presente. Y a esas personas no les importa si fue el crimen organizado, si fue un ladronzuelo, si fue un sicario al servicio de un político, si fue un cacique, no importa, pues la persona está muerta. La explicación de por qué o cómo o bajo qué circunstancias falleció salen sobrando, porque lo que sigue en adelante es esa ausencia que se traduce en menos ingresos para la familia, el cercenamiento de las posibilidades de estudiar, de abrirse paso en la vida, la marginación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está otra dimensión que tiene que ver con las responsabilidades del Estado de evitar la impunidad respecto de esos hechos que ya ocurrieron. Y allí estoy totalmente de acuerdo contigo, el principal problema es el Ministerio Público. El Ministerio Público es la manzana podrida en la caja de la fruta que está relacionada con el sistema de justicia de este país. Y luego al ladito de eso está la otra arista que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo hacemos para reducir el número de muertes violentas? ¿Cómo hacemos para que en este planeta en el que vivimos, cada vez que se publica la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, la bandera mexicana esté en 7 de los 10 primeros lugares? Eso es verdaderamente inconcebible. Y allí todo mundo ha fracasado. Y todo mundo ha dicho que sabía cómo hacerlo. Entonces creo que uno de los elementos tiene que ver con dejar de politizar el tema y de ponernos en serio, de verdad, digamos de manera multipartidista, a hacer un acuerdo político que defina una estrategia en la cual todo mundo reme en la misma dirección, porque por lo pronto estamos jodidos. No, esto no se ha resuelto. El punto de inflexión y la diferencia de 20 puntos porcentuales en el homicidio doloso que presume el presidente a estas alturas de su sexenio, pues será un consuelo para él, pero pues no es consuelo para ninguna de las familias de los decenas de miles de muertos que llevamos en este sexenio, que va a pasar a la historia como el más sangriento, por lo menos de la época moderna. Sin duda alguna. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta entrega. Digo, ya nos veremos con temas más, espero que menos estrujantes que estos, aunque lo dudo. Pero pues aquí estaremos, semana con semana, ¿no?
Ya rumbo al último debate presidencial. Ya Rumbo al sí, que eso, y que se va a tocar justamente el tema de la seguridad. Ya veremos. Así es, el tema de la seguridad. Ya veremos cómo se comportan, qué proponen, qué dicen las candidatas y el candidato, ¿no? Yo me disculpo porque es de los días que ando despierto a medias, así que bueno, felicitamos a nuestro compañero Carlos, que ayer cumplió años. Oye, me dijeron que con Juanín también. También somos del mismo día. Son del mismo día. Bueno, pues felicidades a los dos mismos. A Kowani, la integrante emérita de este podcast. Así es, ella es la fundadora. Anda, mira, aquí va pasando ahorita, pero se me la fundadora de nuevo. Sí, la fundadora Alex Encías, nuestras felicitaciones. Y a Nacho, que anda en Los Ángeles, California. Ya estoy, a lo mejor estoy pecando de indiscreto, pero que pruebe los tacos de Dani Trejo. Ok, el machete. El machete. Muy bien, jóvenes, pues por aquí nos veremos la próxima semana. Gracias, producción, gracias. Un abrazo, señores. Abrazo. Buen día.